yo creo que hay como algunos lazos comunes, problemáticas comunes entre lo que se ha planteado. El recuperar la democracia sindical es uno, el recuperar también el salario es otra lucha que es como una problemática común, y el análisis de lo que está sucediendo, el contexto nacional en que está sucediendo. Creo que de alguna manera tampoco lo podemos soslayar. El hecho de que fue a través del Tratado de Libre Comercio, la presión de los sindicatos norteamericanos en la firma del TEMEC, que se empezara a dar este proceso de cambio en lo que podríamos llamar la justicia laboral. Y es una lucha común de muchos trabajadores, esta lucha en contra del charrismo sindical. Hay cuestiones ya que son comunes a los sindicatos. Con ello le quiero dar la palabra, le voy a dar la palabra al compañero, al doctor Miguel Calderón Chelius. Él es académico de la Universidad Iberoamericana Puebla y va a participar con, o su ponencia se llama El derecho al salario digno y la organización laboral. Adelante, Miguel Ángel. Bueno, básicamente lo que yo quiero hablar es de dos cosas. Uno es el derecho al salario mínimo como un piso un piso mínimo de bienestar y dignidad de los trabajadores. Lamentablemente se ha convertido el salario mínimo en una suerte de, en el mejor de los casos, idea de sobrevivencia. Y no, el salario mínimo es más que sobrevivencia. La idea del salario mínimo está vinculada a la idea de bienestar, a la idea de dignidad humana. Por supuesto, a estas dos ideas hay que darles contenido. ¿Qué quiere decir dignidad y qué quiere decir bienestar? Y es un poco el trabajo que hemos hecho en el observatorio. Antes de explorar esta parte, me parece muy importante lo que se está diciendo ahora aquí, porque nos encontramos en una coyuntura que favorece la posibilidad de recuperar la lucha de los trabajadores. En México hemos vivido en una anomalía social desde hace muchas décadas, que efectivamente se acentuó a partir de los años 90, pero que ya antes el control institucional de los sindicatos los fue convirtiendo en instrumentos no a favor de los intereses de los trabajadores, sino a favor de los intereses del capital y del propio Estado. Entonces, esto fue desnaturalizando el papel de los sindicatos. Hay excepciones históricas muy importantes. El caso del ESME, por ejemplo, me parece que siempre hay que mencionarlo, pero claramente, en general, los sindicatos en México se convirtieron en sinónimo no de instrumento para defender a los trabajadores, sino en sinónimo de instrumento para controlar a los trabajadores, ¿no? Es muy extraño, esta anomalía nos llevó a una condición en la cual, bueno, a ver, si se quitan derechos, si se bajan los salarios, si se precarizan las condiciones laborales, lo normal es que los trabajadores se movilicen, protesten, hagan grandes huelgas generales, como pasó en muchísimos países de América Latina, como ha pasado en países de Europa, y en México no pasó nada. Se aplicaron grandes reformas estructurales y solamente pequeños sectores de los trabajadores, no tan pequeños en sí mismos, pero pequeños para el universo de trabajadores que hay en el país, se movilizaron. Fue los mecanismos de control que significaron los sindicatos durante muchos años, desmovilizaron a los trabajadores. Y aún hoy, la imagen que tienen los sindicatos o el sindicalismo es una imagen
que no favorece, digamos, los trabajadores en distintos ámbitos no siempre ven con buenos ojos a los sindicatos, lo ven como una carga por la cuota sindical, lo ven como un mecanismo de control, se ve como un espacio de corrupción, como un espacio de expropiación de la propia movilización, una cultura muy extraña porque un instrumento, digamos, para profundizar y hacer más eficiente la explotación económica, como es el TEMEC, ¿no? Pone condiciones que en realidad deberían de ser aprovechadas por los trabajadores, por los sindicatos, por las movilizaciones de los trabajadores, porque nos abren la puerta a recuperar en parte a las organizaciones sindicales. Y digo que es una situación muy extraña, porque ahorita que oía de los intereses del imperialismo y todo, efectivamente, y sin embargo, esta oportunidad viene justamente, es externa al país. No es una dinámica que se abrió internamente, sino se le está imponiendo externamente por razones que no necesariamente competen ni al interés de los trabajadores, ni al interés de la economía mexicana, pero que sin embargo es una ventana de oportunidad que debería aprovecharse. En ese mismo orden de ideas, sucede lo mismo con los salarios. No solamente los salarios entendidos como el salario mínimo, que es en el que me concentraré más, sino los salarios en general. Hay una presión internacional de nuestros principales socios comerciales, particularmente los Estados Unidos y Canadá, para que los salarios en México aumenten. Todo el modelo neoliberal de país exportador se basó en la exportación de la mano de obra, en dos figuras. La exportación de la mano de obra explotada localmente a partir de salarios muy bajos, que era el principal instrumento competitivo, y la explotación de la mano de obra a través de la expulsión masiva de trabajadores mexicanos hacia Estados Unidos. No hay duda de que el principal producto de exportación de México en los últimos 20, 25 años fueron trabajadores, ya sea a través de su trabajo en el país y sobre todo de su trabajo también fuera del país, particularmente en la economía norteamericana. Entonces, este contexto hoy nos abre la posibilidad de tener mayores márgenes para impulsar una recuperación del salario, de los salarios en general, de los salarios de los trabajadores, y al mismo tiempo también de recuperar las organizaciones sindicales como instrumentos reales de defensa de los intereses de los trabajadores. Insisto, es una coyuntura muy bizarra, porque viene de alguna manera desde los Estados Unidos, se nos está imponiendo externamente, pero me parece que es una coyuntura que hay que aprovechar, porque no siempre se tienen esos factores a favor y que sí permiten una movilidad que no teníamos. Obviamente, esto adicionado con el arribo de la cuarta transformación, que también ha supuesto una apertura y una posibilidad en términos de la mejora de los salarios y de la mejora de la relación del papel de los sindicatos. Los trabajadores, cuando sus condiciones laborales se perjudican, deben movilizarse. Y en ese sentido, nosotros hemos trabajado desde hace mucho tiempo el asunto de los derechos, del derecho al salario digno y en particular del salario mínimo. Y el salario mínimo es muy importante porque el salario mínimo representa el piso de los salarios. México se ha encontrado en los últimos años como uno de los países de América Latina con el salario mínimo más bajo. Irónicamente, también es uno de los países
cuyo salario mínimo se respeta más, porque otros países, por ejemplo El Salvador, que tiene un salario mínimo superior al de México, bueno, en la práctica los empresarios lo violan y pagan por abajo el salario mínimo. En México el salario mínimo se ha vuelto tan bajito, se volvió tan bajito, que no había incentivo para violar este pago e incluso era muy poco, ¿no? El pago. Entonces, hay que recuperar el salario mínimo y en ese sentido sí hay que reconocer que por primera vez con el arribo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación, nos enfrentamos a una dinámica en la cual hay una mejora en el salario mínimo. Insuficiente, que está muy lejos de la meta que deberíamos de pensar para el salario mínimo. El salario mínimo se basa, por supuesto, en toda la estructura del sistema jurídico mexicano y tiene una conexión directa con los derechos humanos, ¿no? Tiene un vínculo con la idea del derecho al mínimo vital y al ejercicio de otros derechos. El salario, un ingreso remunerador digno, posibilita el ejercicio de otros derechos como el esparcimiento, como la educación, como la vida digna, etcétera, que si no se tiene este salario mínimo, no se puede. Este incluye cosas como la salud, la educación, la alimentación, principalmente, pero incluye otras cosas. Y es muy importante decirlo en ese sentido. ¿Cuánto debería de ser el salario mínimo? Algunos dicen, bueno, eso debe ser un salario de sobrevivencia. No, no debe ser un salario de sobrevivencia, debe ser un salario de bienestar, debe ser un salario de dignidad, pero además la propia Constitución plantea cuánto debe, qué cosas debe cubrir, ¿no? Y de entrada tendría que ser suficiente para reproducir la fuerza de trabajo y, por supuesto, la satisfacción de las necesidades desde una perspectiva de existencia digna. El artículo 123 en su apartado A, en la fracción sexta, dice: los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para promover a la educación obligatoria de los hijos. Hay que decir que en este sentido, probablemente el único cambio que debería tener este artículo es que debería ser de un jefe o jefa de familia. Y aquí quisiera detenerme un segundo a decir una cosa muy importante. En los últimos años ha habido una propensión a hablar de que, dado que el número de proveedores de ingreso en los hogares ha aumentado, básicamente se tienen dos personas que están llevando ingreso a los hogares o incluso en algunos más, que entonces el salario mínimo debería cubrir la mitad de esas necesidades, ya que son dos personas las que están llevando los recursos. Y eso es un error y eso hay que oponerse, porque el salario mínimo debe cubrir las necesidades de una familia. Y el hecho de que se estén incorporando otros miembros del hogar a el mundo laboral es porque se han deteriorado los salarios, es porque se han precarizado las condiciones de trabajo y esto ha obligado a una incorporación mayor de miembros del hogar al trabajo, lo cual es inaceptable. Tenemos que lograr que el salario mínimo cubra las necesidades de una familia. Y si dos personas están trabajando, no importa, debe cubrir las necesidades de una familia, entendiéndose en este caso la familia promedio en el país o por región o por estado. ¿No? Hay que también distinguir en ese sentido que el salario mínimo no es para salir de la pobreza, sino para tener un nivel digno y de bienestar, y que tienen lógicas distintas el salario mínimo y la medición de la pobreza. La pobreza efectivamente mide el ingreso completo del hogar, considerando a todos los perceptores de ingresos. En cambio, el salario mínimo debe considerar a cada trabajador en lo individual, no el ingreso de los hogares.
El salario mínimo debe cubrir las necesidades de un hogar por sí mismo, mientras que en la pobreza lo que estamos midiendo es la capacidad de todo el hogar para cubrir sus necesidades. Y esto nos va a traer, insisto, un nivel de vida digno, bienestar, y sobre todo nos va a permitir que los trabajadores no estén en pobreza. Hoy tenemos una ironía. Un trabajador, una persona puede salir, buscar trabajo, obtener un trabajo formal, con prestaciones y todo, y sin embargo, tener un ingreso que está por abajo de la línea de pobreza, seguir siendo pobre. No puede ser que consigas un trabajo y eso no te garantice estar fuera de la pobreza. Debería de ser una garantía para toda persona que trabaja, poder garantizar que él y su familia, o ella y su familia, no van a estar en condiciones de pobreza. Esta es una gráfica que, bueno, seguramente ustedes han visto muchas veces. En 1976 se alcanza el punto máximo de valor de poder adquisitivo del salario mínimo, y después, bueno, el salario mínimo se cae, básicamente pierde 80% de su poder adquisitivo. Esto se ha mantenido durante todo el siglo XXI y solamente en los últimos años hemos visto una recuperación pequeña, pero por lo pronto podríamos decir una recuperación constante. Adicionalmente a esto, esta es una gráfica que sí quisiera detenerme un segundo antes de avanzar más rápido para poder mostrarles lo último que calculamos. Y esto es cómo avanza el Producto Interno Bruto per cápita y cómo avanza los salarios. Aquí tenemos la caída de los salarios que habíamos visto en la línea de abajo, y la línea de arriba es el PIB per cápita. Como vemos, hasta los 70s había básicamente el aumento del PIB, jalaba el salario mínimo, y a partir de los 70s se separa, y aunque sigue aumentando el PIB, el salario mínimo se derrumba y la distancia se vuelve enorme. Y esta gráfica lo refuerza. En el 75-76 se llega a un punto donde prácticamente el capital se lleva 50% del ingreso y los salarios el otro 50% del ingreso, el trabajo. Y a partir de ahí se abre un gap, o se abre una distancia que se ha mantenido, ¿no? Y ahora nos encontramos en una situación de alrededor de 30% del trabajo, y solamente el capital se está llevando el 70 y tantos por ciento del ingreso generado. Y aquí me quiero detener porque una de las cosas que hemos hecho recientemente, porque claro, la gran pregunta que nos tendríamos que hacer es, bueno, y entonces el salario mínimo, ¿en cuánto debería de estar? Ahorita ya se habló de alguna cifra de 12,000 pesos, etcétera. El Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana Puebla en el 2014 calculó lo que denominamos el salario mínimo constitucional. Y el salario mínimo constitucional es el cálculo de cuánto debería de ser el salario si cubre aquellas cosas que la Constitución plantea. Y con una actualización preliminar que hemos hecho, que estamos haciendo la actualización más rigurosa apenas, pero una actualización preliminar que hemos hecho, este salario debería rondar entre los 700 y los 750 pesos diarios. En el 76, el salario, que es el punto más alto del salario mínimo, el salario mínimo cubría básicamente 2/3 partes de lo que debía ser el salario mínimo constitucional. Es decir, faltaba un jalón de una 1/3 parte adicional para que este salario cubriera adecuadamente las necesidades. Y hoy vemos que esta distancia es enorme entre el salario mínimo y el salario mínimo constitucional. Obviamente,
no es posible políticamente, económicamente, hacer un brinco instantáneo de los niveles que tenemos hoy a 700 pesos de salario mínimo diario. Pero tenemos que tener claro que esa es la ruta que nos indica, esa es la meta, hacia allá nos tendríamos que ir. Y además quiero decir que la inflación que pudiera afectar los salarios, en este momento no es problema. Los salarios, el salario mínimo en particular es tan bajito que la economía es capaz de absorber en los aumentos al salario mínimo sin mayores problemas. Probablemente cuando estemos hablando de un salario mínimo de 400, 500, 600 pesos, los incrementos sí tengan un efecto inflacionario, pero en este momento no es problema y en ese sentido es el momento de dar un jalón de recuperación importante. Y antes de decir de qué jalón estaríamos hablando en este momento, me gustaría mostrarles esto. Esto es para la Ciudad de México, aunque se hizo para Guadalajara, Monterrey y Puebla, pero el resultado es básicamente similar. El actual salario mínimo de 141.7 pesos alcanza para comprar dos veces una canasta alimentaria adecuada para el consumo, más bien una canasta de alimentos, solo los alimentos. Pero ya considerando los costos de preparación, consumo, conservación y el trabajo involucrado para preparar los alimentos, estamos hablando que el salario mínimo alcanza para 1.46 canastas. ¿Esto qué quiere decir? Canastas individuales, es decir, alcanza para que coma una persona, pero no alcanza para que coman ya dos, ni siquiera para dos personas. El actual salario mínimo, y esto medido, quiero enfatizar, a principios de año y no en estos momentos que se ha disparado los precios de los alimentos. En general podemos decir que si consideráramos al hogar promedio, el salario mínimo alcanza para cubrir el 50% del costo de la canasta integral normativa alimentaria para un hogar promedio. Se necesitan, por tanto, 2 salarios mínimos para cubrir los costos alimentarios del hogar promedio. Solo los costos alimentarios. Estamos hablando de una canasta alimentaria de bienestar, de una canasta alimentaria consumida con dignidad, en condiciones de higiene, etcétera. No como otras canastas, por ejemplo, la canasta alimentaria Coneval, que incluye solamente alimentos crudos, comidos en el piso, con las manos. Esta es una canasta que calcula el costo de tener el plato en la mesa, ¿no? De comerlo en una mesa, sentado en una silla, con cubiertos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el costo ya de comer. Necesitaríamos 2 salarios mínimos actuales solo para cubrir los costos alimentarios. El mismo resultado tenemos para Guadalajara, Monterrey, entonces, y Puebla. ¿Qué proponer entonces? Bueno, me parece que hacia este fin de año hay que presionar mucho para que el salario mínimo tenga un brinco. El gobierno empezó muy bien, pero en cada año ha ido viéndose más, menos generoso o con menos interés en dar un aumento significativo al salario mínimo. Y eso hace que el tiempo y la distancia hacia la meta que tenemos, que es un primer paso, sería llegar a los 400 pesos para que alcance para la alimentación adecuada de las familias, y un segundo momento llegar a los 700 pesos para que se cubra esta situación de dignidad y eso, se vuelva una distancia infinita. Entonces tenemos que impulsar un cambio y tendríamos que exigirle al gobierno que el aumento del salario mínimo este año sea de por lo menos 30% para que cubra los efectos de la inflación y sí dé un jalón hacia nuestra meta significativo. Hasta ahí la dejo de momento y les agradezco muchísimo, muchísimo la invitación. Ustedes no tienen idea el orgullo de poder estar compartiendo esta tarde con ustedes.